Javier Istúriz convocó elecciones para el 6 de diciembre de 1846. En las mismas, los progresistas obtuvieron 40 diputados. El ascenso se debió al abandono que tuvo el partido de abstenerse de colaborar, de participar en las elecciones, y también a la amnistía concedida por la boda de Isabel II y Francisco de Asís. A estos 40 diputados recibieron el nombre de los consentidos, para salvar las apariencias democráticas. Casi dos meses después, el 28 de enero de 1847, el gobierno Istúriz dimite, debido a la unión entre los progresistas y los puritanos de Joaquín Pacheco, además de la lucha que hubo entre los moderados. Desde que se fue Narváez, el partido moderado es una jaula de grillos. A Istúriz le sustituyó el duque de Sotomayor, que ahora os lo voy a presentar. Carlos Fernández Martínez de Irujo Maquín, segundo marqués de Casairujo y duque consorte de Sotomayor, nació en Washington en 1799. Su padre fue presidente del Consejo de Ministros en 2 ocasiones durante el reinado de Fernando VII, y su madre era hija del primer presidente del Congreso de los Estados Unidos, firmante de la Declaración de Independencia. Su carrera política siempre estuvo relacionada con la diplomacia en el extranjero u ocupando cargos en la Secretaría de Estado, lo que hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sotomayor era moderado y respetuoso, tanto con la Constitución como con las leyes. Mantuvo una actitud de moderación y templanza, a fin de conseguir la colaboración de todos en la solución de los problemas de España. Fue nombrado presidente del gobierno por su actitud conciliadora entre Istúriz y el general Serrano, el cual estaba originando un problema de Estado por su relación sentimental con Isabel II. Su gobierno solo duró 2 meses, por su empecinamiento en enviar al general Serrano a la guerra carlista. A pesar de su voluntad de unir al partido moderado, no lo consiguió. Los progresistas, los carlistas y la facción puritana se encargarían de hacerle la vida imposible. El gobierno, sin el apoyo de Narváez, que se había marchado a Francia como embajador, ni de la reina madre, que también se hallaba en Francia, no podía durar mucho. Como hemos visto en el vídeo, el duque de Sotomayor estuvo en el gobierno tan solo 2 meses, febrero y marzo de 1847. El motivo de este breve gobierno fue que Isabel II se opuso a que Serrano marchara a la guerra. Isabel II y Serrano tuvieron una relación de entre 1847, casi recién casada la reina, hasta 1848. Estos muchachos no se cortaban un pelo en demostraciones públicas de su relación. Los veíamos comiendo a los dos en el restaurante del Ardi, o paseando por Aranjuez y La Granja, o haciendo reuniones y fiestas en los reales sitios. Esto hizo que las relaciones en palacio fueran muy tensas. María Cristina se marchó a París, ya que no le gustaba nada Serrano por ser un progresista, y también, y mucho más importante, porque ya no tenía la influencia política que había tenido hasta entonces. Su marido, Francisco de Asís, se marchó a El Pardo, y los ministros y el nuncio del Papa le rogaron que volviera, a lo que éste contestaba: «Quiero ser el amo de mi casa». A Sotomayor le va a suceder en el cargo otro moderado que se llama Joaquín Francisco Pacheco. Nació en Cádiz en 1810, cuando su padre participaba en la elaboración de la Constitución de 1812. Inició su carrera militar con tan solo 12 años. Ascendió rápidamente en la jerarquía durante la Primera Guerra Carlista, y al finalizar la misma fue elegido diputado por Málaga por el Partido Progresista. Ayudaría a derrocar al regente Espartero. Era un hombre apuesto, de cuidadas maneras, destacaba su distinción en el trato y además tuvo libre acceso al palacio. Fue amante de Isabel II al poco de casarse la reina, 20 años mayor que ella, lo que le permitiría llegar al cargo de ministro de guerra. Su relación duraría un par de años,
siendo cortada por Narváez en 1848. Serrano estaría apartado de la vida pública hasta 1854, cuando participó en la Vicalvarada, curiosamente revuelta encabezada por Narváez y Espartero, y 2 años después ayudó a O'Donnell a derrocar nuevamente a Espartero. Durante los gobiernos de la Unión Liberal fue enviado a Cuba como capitán general entre 1859 y 1862, período en el que se enriquecería al permitir el tráfico negrero. A la muerte de O'Donnell, Serrano lideraría la Unión Liberal y España. Serrano nunca tuvo inconveniente en cambiar sus apoyos o postura política. Quizá por eso resulte menos sorprendente que en 1868 se uniera a la revolución contra la reina, de la que había sido su amante. Fue nombrado presidente del gobierno y regente, tras la marcha de España de Isabel II. Cuando Amadeo I de Saboya llegó a España, Serrano dejó el cargo y quedaría apartado de la vida pública hasta que se lo relacionó con el intento de golpe de Estado en 1873 y se vio obligado a exiliarse. Regresaría a España al año siguiente para liderar el último gobierno de la Primera República. Nunca logró adaptarse al sistema político turnista de Cánovas y no gozó de las simpatías de Alfonso XII. Murió en 1885 a los 75 años. El objetivo del gobierno de Joaquín Francisco Pacheco era conseguir acuerdos y alternancia entre los menos radicales del Partido Moderado y del Partido Progresista. Para ello concedió una amnistía a los esparteristas y a Salustiano de Olózaga, al tiempo que separó de Palacio a la camarilla de María Cristina. Con estas medidas consiguió calmar a la calle, pero no a las Cortes, donde no tenía mayoría y además los miembros de su partido votaban en contra. Los diputados del Partido Progresista de vez en cuando le daban un apoyo puntual, pero no consiguió lo que Pacheco quería, que era un pacto entre ellos. ¿Cómo lo hizo todo esto? Saltándose la legalidad, cosa que había denunciado cuando él estaba en la oposición. Cerró las Cortes cuando le molestaban y gobernó por decreto. Nació en Écija, Sevilla, en 1808, hijo de un escribano. Se licenció en Derecho en 1829 en la Universidad de Sevilla, donde inició su afición a la literatura y su compromiso político de tinte liberal. Llegó a Madrid en 1834, trabajando como periodista en varias publicaciones de signo moderado. Durante la regencia de Espartero fue diputado por Álava y era partidario del restablecimiento de María Cristina, lo que le valió su destierro a Francia, aunque por poco tiempo. Cuando el Partido Moderado se dividió, Pacheco se inclinó por la tendencia puritana. Tras el fallido gobierno del duque de Sotomayor, la corona le encargó la presidencia del Consejo de Ministros. En los 5 meses de gobierno, Pacheco estaba decidido a ocupar dentro del espectro político una zona de centro hasta entonces vacía. Pero no funcionó, porque fue atacado por unos y otros. En cualquier caso, Pacheco actuó saneando al personal que componía el servicio de la corte, afectando incluso a la camarilla que rodeaba a la reina. Intentó recomponer el maltrecho matrimonio real, concedió una amnistía e impidió la expansión del carlismo en Cataluña, pero no consiguió reconducir la crisis económica. Tuvo acta de diputado en casi todas las legislaturas. Volvió a ser ministro en los gobiernos de Espartero en 1854 y de Mon en 1864, en ambos ocupando la cartera de Estado. Al margen de los cargos políticos, fue embajador en Roma, fiscal del Tribunal Supremo, miembro de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, de Ciencias Morales y Políticas y de Bellas Artes. Murió en 1865 a los 57 años, víctima de una epidemia de cólera. Gracias a la mediación de Francisco Serrano, que convenció a Isabel II para que nombraran ministro de Hacienda a José de Salamanca. La política económica que siguió el gobierno bajo las directrices de José de Salamanca
parecían más una política progresista que moderada, más librecambista que proteccionista. Entre las medidas que tomó José de Salamanca estaban la reorganización de la administración, la desamortización de los maestrazgos, de las encomiendas vacantes, de los propios de los ayuntamientos y de los fondos de beneficencia. Asimismo, propuso una reforma tributaria, una reforma arancelaria y suprimió los derechos de puerta. ¿Por qué hizo esta política más progresista que moderada? Porque beneficiaba mucho a las capas altas de los moderados y sobre todo le beneficiaba a él mismo. Nació en Salamanca en 1811 de una familia burguesa acomodada. Su padre era médico. Estudió leyes en la Universidad de Granada y entró en contacto con los círculos liberales. Se dice que Mariana Pineda fue su primer amor, pero nunca fue correspondido. Participó en el pronunciamiento de Torrijos y viajó a Madrid para que un hermano de este intercediera ante el rey. Resultados negativos. A los 22 años fue nombrado alcalde de Monóvar, Alicante, gracias a unas buenas relaciones familiares con Cea Bermúdez. Al año siguiente, una epidemia de peste hizo que cayera muy enfermo. Se le dio por muerto y despertó poco antes de ser enterrado. Para recuperarse volvió a Málaga y allí conoció a su esposa Petronila Livermore. En 1836, Salamanca se trasladó a vivir a Madrid y empezó a relacionarse con los medios sociales y cortesanos. En dicho año fue elegido diputado para las Cortes, siendo esta la primera vez de las 19 que ocupó un escaño parlamentario, en la mayoría de las ocasiones por Málaga. Nombrado juez de instrucción en Madrid en 1836, renunció al cargo, prefiriendo dedicarse a los negocios con su socio, el financiero uruguayo de origen francés José de Buchental, que le enseñó el funcionamiento de la bolsa y juntos consiguieron varias contratas de obras municipales. En 1841, Salamanca consiguió el monopolio de la sal, que le generaría unos ingresos millonarios. Obtuvo la concesión por 60 millones de reales por 5 años y consiguió para el Estado 300 y para él un beneficio de 115 millones. El desempeño de ese cargo le permitió rodearse de una variada clientela, incluyendo a Fernando Muñoz, asociado suyo desde 1844, y con quien hizo grandes negocios gracias a la información privilegiada que éste le suministraba. Salamanca enseñó a Fernando Muñoz, a María Cristina y a Isabel II a jugar a la bolsa sin perder dinero. Narváez también se enriqueció jugando a la bolsa con la ayuda de Salamanca, pero rompieron su amistad tras una caída de la Bolsa de Madrid, donde Narváez tuvo grandes pérdidas. El odio entre Narváez y Salamanca era tan fuerte que en cierta ocasión Narváez le llegó a decir: «Quiera Dios que muera usted en una buhardilla», a lo que le respondió Salamanca: «Aceptaré con gusto la buhardilla si desde ella puedo contemplar su entierro». Su ambición no tenía límites y su deseo era enriquecerse en el menor tiempo posible. Salamanca era un tipo que se valía de la política para hacer grandes negocios personales y obtuvo de ello una de las más grandes fortunas de España. Salamanca tuvo a lo largo de su vida un perfil reconocible entre las diferentes fuerzas políticas. Sus inclinaciones y antipatías muchas veces estaban condicionadas por la naturaleza y el planteamiento de sus negocios. Seguramente el talante impetuoso, su afán por lo novedoso y la afición al riesgo que caracterizaban el proceder de Salamanca en sus inversiones con apuestas novedosas e insólitas, junto con sus tempranos y llamativos éxitos económicos y sociales, provocaban a la vez aprensión y resentimiento. Entre las múltiples actividades de Salamanca estuvo la primera casa de baños en España, una empresa de coches de alquiler, compró el teatro de Circo Paul, organizó carreras de caballos y gestionó la plaza de toros de Aranjuez. Asimismo entró en el monopolio del tabaco y otras actividades. Vivía en un edificio de la calle de Alcalá, donde el lujo se derramaba por todos los rincones. Salamanca era un mujeriego y mantuvo a unas 10 queridas, con pensiones vitalicias, con joyas o buenas viviendas. Daba unas fiestas de las que luego se hablaba durante días. Parece que contaba con uno de los mejores cocineros del mundo, un francés que quiso quitarle Napoleón III, pero no pudo ofrecerle mejor sueldo que el marqués.
Como ministro de Hacienda del gobierno de Pacheco, puso en marcha la reforma arancelaria, reanudó la labor desamortizadora e hizo una reforma monetaria. Tras su salida del gobierno, sus enemigos la acusaron de haberse beneficiado de su puesto. La policía fue a detenerla a su casa y se refugió en la embajada de Bélgica y de allí marchó a Francia. Tras la amnistía de Narváez de 1849, volvió a España e invirtió en el ferrocarril. Obtuvo la concesión de la línea Madrid-Aranjuez y participó también en otras. Entre los años 1853 y 1854, Salamanca figuró como primer beneficiario de las ayudas que el Estado reservaba a los contratistas del ferrocarril. Esta circunstancia, además de las numerosas críticas que en las Cortes y la prensa recibía la política de concesiones ferroviarias, tachada de discrecional e incluso de arbitraria, contribuyó a formar un estado de opinión de creciente descontento con el gobierno. Incluso, el propio Consejo de Estado dictaminó en contra de dicha política de concesiones, considerando que adolecía de omisiones, irregularidades y otras faltas. En el pronunciamiento de 1854, los amotinados entraron en el Palacio de Salamanca y lo destrozaron todo. El marqués huyó de Madrid, volviendo un año después. Se construyó un palacio en Recoletos, hoy la sede de exposiciones del BBVA, e inició la creación de lo que hoy es el barrio de Salamanca. Como estaba bastante alejado del centro, mandó a una empresa inglesa construir una línea de tranvía tirada por caballos. A lo largo de los 12 años que duró el empeño de construir el barrio, Salamanca hubo de desprenderse de gran parte de su patrimonio personal, a fin de hacer frente a los sucesivos compromisos económicos en que se vio envuelto. Murió en 1883 a los 72 años. La creación del Banco Nacional de San Carlos en 1782 estuvo ligada al apoyo que Carlos III prestó a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. La contienda impidió la llegada de metales preciosos de América y aumentó los gastos de la Hacienda Real. Entre las soluciones para financiar los gastos de guerra, el conde de Floridablanca, primer ministro del rey, eligió lo que propuso el banquero Francisco de Cabarrús: emitir una nueva clase de deuda pública, los vales reales. El alargamiento de la guerra provocó la caída en la cotización de estos títulos, y para dar confianza a los tenedores de los vales, Cabarrús concibió la idea de crear un banco, que facilitara la circulación de los vales y los convirtiera en efectivo. Con este objeto se fundó el Banco Nacional de San Carlos, que además de emitir papel moneda financió diversas obras públicas y recibió del gobierno el monopolio de la extracción de plata. El capital del banco era privado y entre sus accionistas estaba el propio rey y el pintor Francisco de Goya, que recibió el encargo del banco de retratar al rey y a sus primeros directores. Los enfrentamientos de Carlos IV con Francia e Inglaterra y la Guerra de la Independencia que Fernando VII mantuvo con Napoleón fueron aumentando los débitos que la Hacienda Real tenía con el banco. En 1829, tras muchas negociaciones, el Banco de San Carlos pudo recuperar el 13% de la deuda, y con esa suma los accionistas fundaron el Banco de San Fernando, que nació con el privilegio de emisión de billetes en Madrid. En 1844, debido a la escasez de crédito al comercio y a la industria, el gobierno de Isabel II autorizó la creación del Banco de Isabel II, que también nació como banco emisor de billetes al portador. El encarecimiento del crédito en Europa en 1847 influyó en la fusión del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, que dio lugar al Banco Español de San Fernando. El cargo de primer gobernador recayó en Ramón de Santillán, que en 1849 emprendió una importante modernización del banco. En 1856 el banco se rebautizó con el nombre de Banco de España. El 25 de febrero de 1847 se fundó el Banco Español de San Fernando, que era una fusión del Banco de San Fernando y el de Isabel II. Antes de hablar de este banco, quiero que conozcáis la andadura de los dos bancos que se fusionaron. El Banco de San Fernando se fundó en el año 1829 y tuvo una duración hasta el año 1844. Este banco sustituyó al Banco de San Carlos, asumiendo su deuda y aumentando su capital. El objetivo del Banco de San Fernando era convertirse en el primer banco público español.
aunque los 2/3 eran accionistas privados y los cargos eran nombrados directamente por el rey. Nació con un capital de 60 millones de reales. 40 de ellos eran para los accionistas del Banco de San Carlos siempre que renunciaran a los créditos que tenían contra el Estado, y el resto, los otros 20, eran aportados por el Estado. La principal actividad del Banco de San Fernando era la emisión de billetes, préstamos al gobierno y la recaudación para Hacienda. No tenía recursos suficientes para depósitos y préstamos particulares que eran concedidos por las grandes familias comerciales, que satisfacían el aumento de la demanda pero no podían con las grandes inversiones. En 1844 nace el Banco de Isabel II, que va a tener una vigencia de tan solo 3 años, hasta 1847. Nació a iniciativa de José Salamanca, diputado de Málaga, con otros socios, banqueros y comerciantes. El 25 de enero de 1844 fue autorizado por Real Decreto para emitir cédulas al portador, siempre que no superaran el duplo de las existencias de la caja. Nació con un capital de 100 millones de reales divididos en 20.000 acciones. Entre los años 1844 y 1846 se vivió una fiebre inversora. Financieros, comerciantes, políticos, la familia real, compraban títulos de deuda y de sociedades mineras o ferroviarias, muchas de ellas con solo la escritura. El banco prestaba a las sociedades bajo la garantía de sus acciones, llegando a subir las mismas hasta un 230% en el año 1846. Especulaba con valores más allá de lo aconsejable y emitía billetes que no podía garantizar, incluso superando el triple de sus existencias. Además, como la cosa estaba boyante, abrió una nueva sucursal en Cádiz. Pero todo lo que sube baja. En el año 1846 hubo una gran crisis financiera en Europa y hubo una gran retirada masiva de ahorros en la bolsa y en los bancos. Y el banco de Isabel II no pudo garantizar sus préstamos, ya que sus acciones habían bajado. Para superar esta crisis, se fusionaron el Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, creando el Banco Español de San Fernando. José Salamanca estaba arruinado y se encontró que con muchos de sus títulos no tenían ningún valor y las obligaciones pendientes de pago. Con el apoyo de Serrano convenció a Isabel II para que le nombrara ministro de Hacienda y fue el autor de esta fusión. Se benefició él y sus socios, ya que el nuevo banco absorbió todas sus pérdidas. Este banco nació con un capital de 400 millones de reales divididos en 200.000 acciones, al 50% repartidas entre los dos bancos. Pero entre 1847 y 1848 quebraron todas las empresas deudoras del banco. Así que el próximo gobierno, el ministro de Hacienda, Alejandro Mon, hizo una ley de 4 de marzo de 1849 reorganizando el Banco Español de San Fernando en 2 departamentos, uno de emisión y otro de operaciones. Redujo el capital de 400 millones a 200 millones de reales. El banco se quedó con el monopolio de emisión de billetes, exceptuando en Cádiz y en Barcelona, pero esa emisión tenía que ser igual al 50% del capital y siempre que conservara en sus cajas 1/3 del importe de los billetes de circulación.